Continuamos con lo que hemos dejado pendiente. Ya. He visto con agrado que varias personas tienen el programita, el Discord, y han encontrado la solución al problema. Como les estaba comentando, simplemente era jugarse con estos dos campitos, con estas dos variables, este grupito. Todo este bloque deberíamos moverlo acá y esto deberíamos moverlo a este lado. Haciendo esos cambios, vamos a duplicar para constancia, para bitácora, y vamos a mover esto acá y esto acá. Esto con agenda. Entonces, este C++ lo vamos a mover acá. Y este Q+1 también lo vamos a mover acá. Q igual a 1. Y por otro lado, esto debería ser Q++. Ese era el único cambio que deberían hacer. Entonces, cuando vayan resolviendo algoritmos, bueno, mi opción es esta. Eh, yo siempre empiezo a diseñar el algoritmo y hago pruebas de escritorio, obviamente, no en el cuaderno, sino en la cabeza y trato de hacer, estoy probando y ahí me doy cuenta cómo tiene que ser el algoritmo. Ahora, hay otros habilidosos, aunque no creo, que directamente el algoritmo lo ponen y hacen prueba y a la primera les sale. Pero particularmente para mí es así. Empiezo con un algoritmo primitivo, no sé si está acá, un algoritmo primitivo, hago pruebas, si no funciona, voy moviendo cada una de estas instrucciones, de acá, de acá, acá, de acá para acá, así, me voy jugando y veo. Para eso nos sirve también el programa de Core, es una buena herramienta en donde podemos comprobar, ¿no? Esta prueba de escritorio más velozmente. Ahora sí, con estos cambios ya debería funcionar este algoritmo. Tengo 5 personas anotadas, las que me han enviado la solución, no se han dado cuenta dónde era. Como les digo, me estaban molestando en una reunión, no me dejaban concentrar. Ya, vamos a empezar con 7. Switch va a empezar en 1, C va a empezar en 1, Q va a empezar en 1 y va a empezar en 1. Y va a ir desde 1 hasta E. Imprimo Switch. Switch tiene actualmente el 1. Viene acá. Y va desde 1 hasta N. Preguntamos, ¿Q es mayor o igual que C? ¿Q es mayor o igual que C? Sí, es igual. 1 es igual a 1. Viene por acá, pregunta, ¿switch es igual a 0? No, entonces lo voy a volver 0. Viene acá, C se va a incrementar, ahora va a valer 2, y Q se va a resetear y va a volver a valer 1. Listo. Viene acá y se incrementa, vale 2, imprime lo que tenga switch. Switch actualmente tiene 0, lo imprime. Viene acá, pregunta, ¿Q es mayor o igual que C? ¿Q es mayor o igual que C? No, es menor que C. Entonces viene por acá y se incrementa Q. Ahora vale 2. Viene por acá, se sale y se incrementa, ahora vale 3. Imprime lo que tenga Switch. Switch actualmente tiene el valor de 0. 0. Viene acá, preguntamos, ¿no? ¿Q es mayor o igual que C? Sí. Se entra por acá
Switch cambia. Switch es igual a cero, ¿sí? Entonces ahora en vez de cero, cambia su valor y se vuelve 1. C se incrementa, ahora vale 3. Q se vuelve a resetear, se vuelve 1. Y se incrementa, ahora vale 4. Venimos acá, imprimimos switch. Switch, ¿cuánto tiene? Tiene 1. Preguntamos, ¿Q es mayor que C? No, se viene por acá, Q más, ahora esto vale 2. Viene por acá y se incrementa, ahora vale 5. Imprime lo que tenga switch. Switch actualmente tiene 1. Q es mayor o igual que C, es 2. 2 es mayor o igual que 3, ¿no? Entonces, se viene por este lado, Q se incrementa, ahora vale 3. Viene por acá, imprimimos lo que tenga switch. Switch actualmente tiene Q es mayor o igual que C, sí es mayor o igual, sí, se viene por acá. Switch es igual a 0, no. Ahora se va a volver 0. C se incrementa, ahora va a valer 3. Y Q se resetea a 1. Venimos por acá y se incrementa, ahora vale 6. Imprimimos switch. Switch actualmente vale 0. Q es mayor o igual que C, no. Q se incrementa, vale 2. Switch for ahora es 7. Iterador. Imprimimos switch. Switch actualmente es 0. Q es mayor o igual que C, no. Q se incrementa, ahora vale 3. Viene acá y se incrementa, vale 8, pero como ya se ha salido del rango, va a salir y va a terminar. 1, 2, 3, 4, en teoría. Entonces, esta sería la solución. Ya, otra cosa que también me han hecho notar es que acá no es necesario preguntar si es mayor a C. Simplemente hay que preguntar si Q es igual a C. Si Q es igual a C, que se venga por acá y lo vuelva a resetear todo. Caso contrario, mientras no sea Q igual a C, que se venga por este lado. Y tenemos acá, ¿dónde está? ¿Dónde es este? Tiene el algoritmo ya en prototipo. Este, no, es este. Ya, estaba igual. No era este. Sí, este era. Este es el algoritmo que nos estaba dando error. Este es el algoritmo primitivo. Cuando le poníamos, por ejemplo, el 20, le poníamos el 20, nos generaba 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿no? Estaba mal. Vale, entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que los compañeros han sugerido, simplemente hemos intercambiado esto. Esto lo hemos movido acá y estos dos lo hemos movido acá. Con eso, nuestro algoritmo ha mejorado. Dos ceros, tres unos, cuatro ceros, cinco unos, ya. Y obviamente esto simplemente era preguntar igual, no era necesario preguntar mayor o igual. Con eso, con ese cambio, nuestro algoritmo ya estaría finalizado. Va imprimiendo la serie. Entonces la idea, simplemente realicen su algoritmo, no funciona y vayan jugándose con los bloquecitos. La ventaja del decor es que te permite mover fácilmente los bloquecitos y no hay necesidad de estar gastando hojas. Hojas en esta parte. Esta vez. Van a tener cuidado en los parciales, no va a ocurrir conmigo, pero, por ejemplo, a ver, imagínense que tienen esta serie. Les dicen, generen la siguiente serie. Les van a poner 5.
y así, ¿no? Entonces es la misma, simplemente es, en vez de uno, están imprimiendo el 5 y el 8, nada más. Puede que en algún examen así les traten de timar. No diga esa serie, ay, nunca me enseñó esta serie, pero si notan, es la misma serie, la serie, es la misma serie, solo que con otros datos. Eso van a tener cuidado cuando van a estar dando los parciales. Ya los demás ejercicios se los dejo, traten de hacerlo con la auxiliar, no sé cómo estarán viendo, y los van a ir resolviendo. Como os digo, la próxima semana las preguntas no son complicadas, nada complicadas. Simplemente necesito ese parcial para tener un diagnóstico de cómo estamos yendo, si le podemos complicar un poquito más o seguir a este mismo ritmo. Este documento se los voy a, que no sé, siempre se los comparto, lo voy a guardar. Y vamos a avanzar lo que me queda pendiente de esta unidad, que es la parte de instrucción de programación, es la parte de pseudocódigo. Eso está pendiente con ustedes. Eso lo vamos a ver hoy día. ¿Ya? Los que tengan computadora, vayan abriendo esta URL. Se los voy a dejar acá. Paisa.io. El S es por español. En esa vamos a hacer las prácticas de la siguiente parte y vamos a usarla mucho en la unidad número 3. Se llama programación modular. Comúnmente en programación modular igual se usa diagramas de flujo, pero el problema es que van a agarrar muchos diagramas de flujo y va a ser muy complicado. La educación virtual es difícil, porque tendrían que agarrar cada su cuadernito, cada uno tendría que tener un diagrama de flujo en su propio cuadernito y habría que salir a la pizarra, colocar los cuadernitos y ver, ¿no? Yo voy a usar este programita, yo voy a usar este programita de tal, de fulano de tal, yo voy a usar el programita de Miranda. Hay que unir los programas y hay que crear, no un sistema, sino es un programa más complejo. Es como decirles un diagrama dentro de otro diagrama, de otro diagrama, se vuelve muy marañoso. Y como notan en la pizarra, es medio tosco dibujar eso. Entonces, para evitar eso, vamos a apoyarnos en lo que se llama pseudocódigo. Y el pseudocódigo no es otra cosa que, lo escriben frecuentemente así, pseudocódigo, pseudocódigo. ¿Cómo es de psicología? Psicología. Casi la misma, el mismo enunciado, la misma forma de enunciado. El pseudocódigo es un código intermedio para interpretar un diagrama de flujo con términos humanos, y es la partita que deberían tomar en consideración. Lo más parecido posible a un lenguaje de programación. Hay muchos que se confunden, dicen que el pseudocódigo es código fuente de una máquina. En realidad no. El pseudocódigo tiene otra finalidad. Vamos aquí, les voy a dibujar algo para que se vayan dando cuenta. Que funciona mi pizarra.
Imagínense ustedes que quieren comunicarse. Voy a poner varias personas. Ya, voy a poner, esto está simulando que son varias personas de otros países. Ya, este puede ser un alemán, es un manito, hi. Este puede ser un mexicano, su ponchito, no sé, su sombrero charro. Ya, eso es, me interesa. Este puede ser francés, su bigotito, no sé, y otras cosas. Aquí podemos ponerle un asiático, pues, coreano. Yo necesito, ¿cómo hacemos actualmente nosotros en la vida cotidiana? Yo quiero comunicarme con ellos. ¿Qué hago yo? Si no sé su lenguaje, ¿qué hago? Levanto mi mano. Simplemente levanto mi mano. Está muy bizarro. Voy a poner mi dibujito. Ya. Simplemente, ¿qué hago yo? Levanto mi mano y le digo, hola. Y todos me van a entender. ¿Por qué? Porque es un lenguaje, por así decirlo, universal. Pero, entonces, si yo levanto mi manito, disculparme incluso, hola, ellos lo van a entender, ¿no? Ellos van a levantar su manito y me van a ir saludando. Pero eso es cuando nos ven. Pero cuando enviamos cartas, cuando enviamos mensajes, no podemos utilizar esto, ¿no? Bueno, con los emoticones ya eso se ha solucionado, nos ha ayudado bastante, pero antes no se podía. Voy a dibujar una manito. Es un saludo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? Teníamos que esto traducirlo ¿a qué? A su propio idioma de los extranjeros. Bonjour, creo que es. Esto no me acuerdo cómo los dieron los coreanos. Vamos a ahorrarnos este trabajito. Ya mismo está. No me acuerdo cómo se llama. Pero por eso. ¿Ya? Entonces, en programación es básicamente lo mismo. Es casi igual. Nosotros, lo voy a dibujar con su color, tenemos un diagrama de flujo que puede hacer alguna cosa. Esto nosotros lo entendemos, los humanos. Y tenemos que pasar a alguna cosa, a algo, aquí, a algo, para que al final nosotros, a partir de este código, lo podamos pasar a lenguajes de programación. Java, C++, Python, no sé, otro que conocen Go, los más cortos, el famoso PHP. Y unos me dirán, ¿por qué no nos hemos saltado este paso? Porque hay varios, yo he visto en varios docentes que directamente desde el diagrama de flujo les enseñan el código fuente de acá. Directamente les hacen escribir código diciéndoles que es su pseudocódigo. Y, ¿Y cuál es el problema? Que cuando, digamos, la universidad donde yo estaba nos enseñaban con Java, si full Java nos enseñaban. Cuando hemos ido a trabajar y hemos tocado Python por primera vez, nos hemos rayado, no sabíamos qué hacer.
no le entendíamos Python, entonces hemos tenido que pasar otra vez cursillos y actualizarnos. Si hubiéramos ido por este lado, por acá, por el pseudocódigo, y hubiéramos pensado, y hubiéramos empezado a traducir estos diagramas de flujo en pseudocódigo, del pseudocódigo es más fácil traducirlo a cualquier lenguaje de programación. Es decir, si aprendes pseudocódigo, como por ósmosis, ya te lo sabes todos los lenguajes de programación. Es preferible es preferible que, digamos, cuando están, hay en algunos cursos he visto, cursos de programación y directamente se van al lenguaje de programación, con C++, incluso algunos docentes directamente les llevan a C++. Y cuando ven otros tipos de lenguaje de programación, por ejemplo, COBOL, Python, que no son parecidos para nada a C++, o JavaScript o Node.js, creo que es la última onda, se perdían. Y los que han ido con el pseudocódigo, aquí escribían su programita en pseudocódigo, para ellos era más fácil es traducírselos acá, en cualquier tipo de lenguaje de programación. Hagamos otro ejemplo, a ver, veremos esto. Voy a esto, subir un poquito más. Lo ponemos. Un ser humano, ¿cómo dice sí? Este quiere hacer una afirmación. ¿Cuál es su pseudocódigo? Eh, la manito arriba, lo que, ¿no? Eso es lo que. En alemán no sé cómo será. Ya, creo que es el sí. En México es sí. En francés es oui. En Japón no sé cómo se dirá el sí. No me acuerdo. Pero en inglés, ¿cómo se dice? Yes. A ustedes mismos les consta que esto es más fácil de traducir en varios lenguajes, si quieren, con el buscador, con Google, que traducir directamente la palabra, ¿qué tal si es un Apache? Wow. De aquí a acá, si digamos, traducen esto directamente a su lenguaje nativo, va a ser muy difícil, va a ser más laborioso. Pero si primero esto lo traducen a una señal que sea universal, ya va a ser más fácil para los demás traducirlos. Mismo objetivo del pseudocódigo. Esto para nosotros sería universal el diagrama de flujos, pero para ser un poquito más formal, lo vamos a traducir a pseudocódigo. El de pseudocódigo para nosotros, cuando van a entrar al siguiente semestre, una vez que ustedes dominen el pseudocódigo, cualquier lenguaje de programación que se les aparezca lo van a poder implementar así. ¿Por qué? Porque su lógica ya está en pseudocódigo. Este pseudocódigo es conocido el lenguaje nativo, el lenguaje más primitivo. Lo que nunca tienen que olvidarse, el pseudocódigo no es código fuente, es lo que siempre se discute con los colegas. No es código fuente, sino eso es un lenguaje intermedio entre el diagrama de flujo y el lenguaje de programación. Pero estamos usando términos humanos, términos que conocemos los demás, conocemos la mayoría de nosotros. Y ahora, lo que nos toca hacer ahora es, vamos a aprender a traducir estos diagramitas en pseudocódigo. Entonces vamos a empezar por acá. Voy a hacer un gráfico, una tablita. Aquí vamos a poner el diagrama y aquí vamos a poner su pseudocódigo. Pseudocódigo. ¿Qué diagramas nosotros hemos aprendido a hacer al principio? Los diagramas de inicio y fin, ¿no? Hay un programita
tenemos fin. Muchos autores en pseudocódigo, que lo ven con sus colores, empiezan así. Eh, Algunos libros lo ponen en español, inicio y fin. Y todo el código lo colocan así, aquí adentro, como en forma de tabular, con un espacio acá, con un espacio y lo colocan aquí todo el código. Yo no estoy tan a favor de esto. ¿Por qué? Porque el pseudocódigo tiene que ser lo más parecido al código fuente, pero eh, no necesariamente la misma forma del código fuente. ¿Por qué les digo que discuto? Hay algunos, así sin mentirles, hay algunos licenciados que le ponen así, main, paréntesis, abren llaves, esto así. Para mí esto no es pseudocódigo, esto es código fuente de un lenguaje de programación que es más parecido a C Sharp o C++. Este es un lenguaje de programación, no me convence, ¿no? Yo prefiero utilizar, pero no es una regla, no pueden utilizar ustedes lo que quieran, términos lo más parecidos a un código fuente, pero que no se alejen mucho del ser humano. Entonces, inicio sería begin, y fin sería end. Y bueno, vamos a hacer prueba con un lenguaje de programación. Van a ver que estas palabritas son casi estándares en todos los lenguajes de programación. En Pascal, en Python, en COBOL, siempre se empieza con begin. Y ahí adentro está el código fuente. Ahora, otra estructura que usamos, otro diagramita que usamos son las asignaciones. Por ejemplo, tenemos esta, que es la asignación, esta, que es la lectura, y esta de impresión. Estándar es este, es para imprimir, es diagramas. ¿Cómo vamos a escribir un pseudocódigo? Aquí vamos a escribir simplemente A igual a 1. Esta instrucción. En pseudocódigo es lo mismo. Pueden usar la flecha 1, ahí en pseudocódigo. En lenguajes de programación, por ejemplo, en Pascal, cuando van a traducir esto, se escribe así, por eso no, no me convence mucho que vayan directo al código fuente. Esto es más entendible que esto. Entonces, para nosotros, la asignación vamos a hacer así. La lectura, por ejemplo, aquí vamos a leer una variable. Voy a leer una variable X. Nosotros vamos a usar la palabra read. Ah, no, en este caso no es X. Read X. No punto y coma, nada, porque punto y coma es de un lenguaje de programación. Cuando vean esto, van a poner read. Y cuando van a imprimir algún dato, por ejemplo aquí, vamos a usar print en pseudocódigo. Print. No punto y coma. Entonces ya tenemos ahí. Cuando son asignaciones, así. Cuando son lecturas, vamos a usar read. Cuando son impresiones, print. Tenemos los diagramas básicos, los diagramas secuenciales, y ahora nos faltan los diagramas condicionales. Esto lo vamos a dividir para que no nos confundamos. Condicionales. El primer condicional, el condicional simple,
Por ejemplo, si A es mayor que B, esta condicional, por si un procedimiento, debemos imprimir A. Ahí. Este es condicional simple. Lo vamos a escribir de este modo. If y end if. ¿Ya? If y end if. La condición lo vamos a anotar acá. Para que se note. A es mayor que B. Y siempre es recomendable ponerlo así entre paréntesis. Si esta condición se cumple, entonces, aquí se escribe, ahí vamos a colocar, para imprimir, ¿cuál usamos? Print. Entonces, lo que está dentro de este diagramita de flujo, lo que está dentro, siempre se tabulea, se pone un tab, para que se ordene. Print B. Vamos a otro. Dobles. Lo mismo. A ver, aquí podemos imprimir A. Caso contrario, podemos imprimir B. Aquí vamos a escribir del mismo modo, if, la condición ahí adentro, A es mayor que B, para este caso. Por verdad, print A, aquí lo he puesto mal, ¿no? A, obviamente aquí está suben if. Y para este lado, ¿cómo le puedo decir no en pseudocódigo? Vamos a usar la palabra else. Y vamos a colocar ahí adentro print. Este es como decir, en otro caso, si se cumple esto, haz esto. Si no se cumple eso, en otro caso, haz esto. Entonces, esto sería esta parte. Esto sería esta parte. Por el no, sería esta parte. Entonces, aquí pueden anotarse, ¿no? Esto es por no. Cuando son simples, se escribe directamente así. Cuando son dobles, es el pseudocódigo. Vamos más abajo. Creo que no sea muy grande el PDF, debe ser en otra. Tenemos los condicionales múltiples, por eso quería que todavía no hagamos. Se lee una variable y según el valor de esta variable, 1, 2, 3, 4, o en otro caso, así se coloca, se haga alguna operación. Vamos aquí. Para que se note, aquí voy a poner A, B, C. Cuando tenga este tipo de diagramas de flujo, estas son las múltiples, se usa el select. Se escribe así. Select, entre paréntesis, esta variable. Seleccionar
X más o menos dice. Y abajo su end select. End select. Todas estas partes de acá lo vamos a anotar uno por uno. Se escribe case 1, dos puntos. Voy a hacer add. Case 2, dos puntos. Voy a hacer B. Case 3, dos puntos. Voy a hacer C. Voy a hacer C. Case 4, voy a hacer D. Y cuando ya no hay más, se le escribe default. Default. Por defecto, voy a hacer E. Y cuando ya terminen todo esto, se pone end select. Esto sería esto. Esto de acá sería esto, 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 esto. Y el end select sería esta parte. Entonces, estamos viendo estructuras básicas. Ahí está. Siempre se empieza con begin end. Para las secuenciales vamos a usar esto. Para las condicionales siempre es un if, la condición, la instrucción, otra la cantidad de instrucciones ahí adentro. Pero siempre hay que acordarse de esta parte. End if, siempre hay que decir dónde va a cerrar, dónde va a terminar tu if. Cuando son dobles, se usa para el no, el else, en otro caso. Cuando son múltiples, se usa este, el select. Esto lo van a ver con ejemplos. Ya, vamos. Ahora, ¿qué estructuras más hemos aprendido? Las repetitivas. El famoso for. Vamos a colocar un código. ¿Cómo colocamos esto? Y es menor o igual a cierto valor. Y los más. Así colocamos. ¿Ve? En pseudocódigo se escribe así. For i, que va a ir de 1 hasta n. Este for va a ir desde 1 hasta n. Es lo mismo que esto. Y aquí se coloca aquí se coloca next. Next. Y algunos incluso lo colocan next i para decir no. Una vez que termine este for, el siguiente i, el siguiente i, el siguiente i. Y ahí adentro está el código. Todo esto se traduce a eso. Eso. En for. Y en while, la estructura while, ahí tenemos la estructura while. Aquí tenemos una condición. Voy a anotar con una condición. Esto es por sí, ¿no? Aquí tenemos el código que está dentro del while. ¿Cómo se escribe en pseudocódigo? While while, entre paréntesis, la condición, condición, hay adentro su código, código que quieren repetir, y aquí abajito se coloca
wait. Del for para terminar es next, del while para terminar es went. Y como nos va notando el diagrama de flujo, los diagramitas en pseudocódigo parece que es un poquito más simple, menos engorroso que está escribiendo todo esto. Vamos con el último, el do while. El do while empieza acá, tiene un código, y hace una pregunta, aquí hace una condición. Cuando la condición se cumple, viene por acá, y cuando la condición no se cumple, viene por acá. ¿Cuál es su pseudocódigo? Se escribe así, do, y acá abajo se escribe while. While. Y entre paréntesis la condición. Y adentro el código. Así, así de simples. ¿No? Hay algunos que, para no confundirse, hay algunos, he visto en algunos libros, que aquí le colocan así. Por ejemplo, este código cuando se escribe en cuaderno, se pasa a la otra hoja, ¿no ve? Para entender, para decirles, ¿no? Esta parte todavía no ha finalizado, le van colocando así una liñita, para decir, no, continúe en la otra hoja, algo así. No es importante, pero... Y ese es el pseudocódigo que vamos a usar nosotros. Repetimos. Para iniciar un programa, begin, end. Para secuenciales, directamente la instrucción. Para leer, read. Para imprimir, print. Para las condicionales, usamos la if. Con una tabulación dentro, usamos la instrucción que queremos hacer. If. Para las condicionales dobles, if la condición, la instrucción, y para cuando esa condición no se cumpla, usamos la palabra else. Print. Dentro del EDC colocamos con las instrucciones que se van a cumplir por falso. Para las condicionales múltiples se usa el select. Y las más importantes son estas, ¿no? El for. El for se escribe así. Para i, que va desde 1 hasta n, que es así, el siguiente i. Para el while es facilito entender. Mientras esta condición se cumpla, went, para decir para indicar dónde finaliza este ciclo. Y el del while, hacer el código mientras esta condición se cumple. Fácil, ¿no? Esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, primero vamos a hacer un diagrama de flujo, un diagrama de flujo de un ejemplito. Lo vamos a pasar a su pseudocódigo y van a ver cuál es la maña para empezar a programar en los distintos lenguajes de programación. Nos haremos un programita sencillo. Ejercicio. Imprimir la serie de algo más simple. Vamos con ejemplos sencillos. Realice un programa para generar una serie. Vamos a reutilizar ese mismo código que tenemos. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 4,
1, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 7. El algoritmo que teníamos de esto lo vamos a traducir a un diagrama de flujo. Vamos a traducirlo a pseudocódigo. Entonces, vamos a ser rápido. Empezaba en inicio, teníamos ahí la n, teníamos un contador que empezaba en 1, teníamos una q que empezaba en 1, así. Luego teníamos un for, y que empezaba en 1, mientras esta i sea menor o igual que esta n, y más. Veníamos acá. ¿Qué hacíamos? Imprimíamos, me falta acá, eh, el switch que empieza en 1 igual. ¿Qué hacíamos? Imprimimos el switch. Preguntamos si esta Q era igual a esta C. Esa era la condición. Si era así, ¿qué hacíamos? Este switch lo cambiamos. Preguntamos si este switch era igual a 0. Si era así, este switch lo cambiamos a 1. Caso contrario, lo cambiamos a 0. Es el mismo algoritmo que estábamos haciendo hace rato. Simplemente que este lo voy a reutilizar porque como es bien marañoso, sería muy práctico. ¿Ya? Entonces aquí teníamos el C++ y Q se reseteaba, empezaba en 1, ahí. En caso contrario, Q solo se incrementaba de 1. Esto era así. Esto era así. Y esto era fin. ¿No? Y este era el programita. Ahí. Ahora esto lo vamos a traducir a pseudocódigo. Y van a ver que es más sencillito, más fácil de entender. Lo que ustedes deberían hacer, ¿no? Para modo de practicar, todos sus diagramas de flujo deberían empezar a traducirlos a pseudocódigo. Veamos. Hemos dicho, inicio y fin van a empezar con la palabra begin y end. Hasta ahí estamos. Voy a leer una N, entonces leo N. Read N. Voy a asignar C1, Q1, switch 1, ¿no? Las tres variables van a empezar entonces. C va a empezar en 1, Q va a empezar en 1 y switch va a empezar en 1. Hasta ahí, hasta ahí. Luego, después de eso dice que hay aquí una instrucción for. Voy a poner for. ¿Qué variable estoy usando? I. Para I que empiecen 1 hasta N. ¿Dónde termina? Aquí. Next. Next. I. Está. Está finalizando el for. Dentro de este for dice que hay un switch. Pero estoy imprimiendo switch. Entonces, dentro de este for, tabuladito, pongo print switch. Después de este print switch, dice que hay un if. Entonces, coloco aquí if la condición si Q es igual a C. Por este lado no hago nada, está tabulado, pero dice que hay otro if acá adentro. Entonces aquí coloco un if ahí adentro.
La condición de este if interno es switch. Si switch es igual a 0. Por verdad, switch. Por falso, switch 0. Aquí end if, estoy cerrando este if. Y por el otro lado también hay un end, ¿no? Su end de este lado, su end de este if. En la misma línea, colocamos aquí else. Este for era next. Este if su else era este. Y este else, la instrucción era hacer más. Y hay que avisar dónde acaba este if. Este sería el pseudocódigo de este diagrama de flujo. Entonces, lo que recomiendan algunos cuando se pierden, les dicen, no, entonces, para que no te pierdas, marcarlo así, para entender cuál es tu if y dónde está finalizando tu programa. Así algunos lo marcan. ¿Ya? Entonces, aquí está un ejemplo, claro, cómo traducir este diagrama de flujo en pseudocódigo. ¿Alguna duda? ¿Quién se ha perdido? Sí. ¿Ya? Entonces, es lo que tendrían que hacer ustedes. ¿Ya? Ya que saben que su diagrama de flujo funciona con sus pruebas de escritorios, ahora la idea es traducir todos sus programitas, o la mayoría, los que se crean ustedes convenientes, traducirlos a pseudocódigo. Esto estamos, aclaremos, ¿no? Esto es pseudocódigo. Ahora van a ver, ¿por qué quería que hagamos esto? Solo voy a recorrer este lado. Y vamos a ir al programita que les había dicho. Este, Python. Yo ya he aprendido a traducir del diagrama de flujo al pseudocódigo. Ahora, este pseudocódigo, para mí es más fácil traducirlo a un lenguaje de programación. Voy a hacer clic en nuevo código. Voy a usar el Python 3. Voy a ampliar este. Ahí, a ver si ahí se nota. Y mucho depende del lenguaje que estén usando. Entonces, me facilita esto. Cuando no sepan, voy a programar en Python. Cuando no sepan cómo colocar begin en Python, llaman a los poderosos San Google y le dicen, ¿no? ¿Cómo se escribe begin en Python? ¿Cómo hacen, no? ¿Cómo escribes carro en inglés? ¿Cómo escribes carro en francés? Así es, ¿no? ¿Ve? Lo mismo es acá. Y ahí te dicen, ¿no? Begin. Van buscando ahí. En Python, begin, begin y end está sobreentendido. Entonces no hay. Si está sobreentendido, ya empezamos con este. Read. En Python, ¿cómo se lee una variable? En Python se escribe así. N input una variable. Este sería el read. C igual a 1 sería igual C1. U es igual a 1. Switch sería igual a 1. Entonces, el pseudocódigo puede introducir automáticamente en un lenguaje de programación. El for, ¿no? for i
Este se escribe así. In, es lo chistoso. Tienen que buscar en su... Tienen que buscar el lenguaje de programación que están usando. Por ejemplo, aquí no me acuerdo bien. ¿Cómo se escribe for en Python? For en Python. Ahí pueden sacar un ejemplo. Y es así nomás como van a sacar. Ve, ahí está. For en... Ahí tienen varios ejemplos, vean. En este caso no tiene su next. Lo que me interesa es range 3. Ah, este es. For in range 3. Este es el que vamos a usar. For in range. Ahí es n. De 1 a n. Ahí adentro, dentro del for, vamos a hacer un print. Eso sí hay. Print. Switch. El if se escribe tal cual. If q es igual a c. Dentro de ese if hay otro if. If switch es igual a 0. Si switch es igual a 0, entonces switch igual a 1. El C switch igual a 0. Y no me acuerdo si este tiene if, en Python. Entonces, no hay problema. Vamos a buscar. Este está pintado por mis ojitos. Ahí tienes bucleadores, contadores, acumuladores, testigo, acumulador. Son los condicionales. Este es el bucle floor. Le colocan if en Python. ¿Cómo se escribe if en Python? Ahí van a sacar un ejemplo. Se ve bien. Entonces tienen acá, ¿ve? Tiene un diagramita y cómo lo pueden traducir. If, ¿ve? No tiene su end if. En este lenguaje de programación no tiene su end if. Directamente. Se sale de acá este if, de este if. Colocamos este if. Si ven, este software, este Paisa.io, le está dibujando esas líneas falsas para guiarles. Ahí no hay Swift, del for no hay. Y esto en teoría debería ser el programa, pero hay un error. Vamos a ver cuál es. Vamos a ejecutar y me va a dar un error de compilación. ¿Ve? La línea N. Este es el error. Es que esta N es un... Esta instrucción lee algo, pero en Python no se define, no se distingue si son variables enteras, cadenas, ¿no? Aquí hay que aumentarle una cosa más. Hay que decirle que lea enteros. Lo que estás leyendo lo vas a volver en un entero, ¿no? Lo vas a volver número. Sí. Sí. A ver. Vamos para 5. Right. Veremos el for donde me equivoco. Era... a 2 puntos. Me olvidé los 2 puntos. Estaba bien mi lógica. Mucho depende del lenguaje de programación, pero el pseudocódigo se va a mantener. Línea C. Igual el if debe tener 2 puntos, seguro es eso. Sí, tiene 2 puntos. El if tiene 2 puntos. Entonces, por cada if, 2 puntos. El else también tiene 2 puntos. Q más más. Ah, ya. En Python no hay esta instrucción. El Q más más. Esto se escribe igual a Q más.
ese problema de los lenguajes de programación no son genéricos. Length of flight, I, este es. La línea 1 del módulo no termina. Ah, este input hay que mandarle mensajes. En Python, lo mismo. También aquí ya escrito. Un segundito, me esperan. Este mi pseudocódigo. Está bien. Línea 1 módulo, error en los dígito un número. Ahí, estaba haciendo mal. Sí, salida. Ya, listo. Ahí está. Eso. Eso era. Ya. La instrucción es esta. Digite un número, ejecutamos. Aquí en la entrada tenemos que poner, me está diciendo, no, debe leer un dato. Y no va a continuar este programa hasta que no le demos ese dato. Aquí le había puesto como ejemplo el 50. Pues vamos a poner el 10. 10 para que ahora sí voy a ejecutar. Este 10 se va a cargar en este N. Y como observan en la salida, ya está generando el programa, la serie. 1001, 1001. Ya, hay un problema acá. Ah, ya. Este diagrama me he olvidado colocar estos dos. Ven, me he salido de este if y no he colocado estas instrucciones. Eso es un error garrafal. Acá adentro, voy a bajar más abajo. Eso hay que corregir en nuestro pseudocódigo. Me he olvidado de estas dos. Acá. Si viene por acá, aquí tengo que incrementar C++. Luego U se resetea en 1 por MC. Q++. Recién termina este. Después recién termina este for. Recién termina este for. Y recién termina este it. Termina ahí. Este termina aquí. Este termina aquí. Con las correcciones vamos a arreglar. Entonces después de este, después de ese, debería hacerse más. C más 1. Sí, bueno. Ahora sí. Ejecutar. Ahí está, ¿no? Esta es la serie. 1, 2 ceros, 3 unos,
cuatro unos, cuatro ceros. La entrada le vamos a poner otro valor. Eh, 100. Ejecutar. Ahí está la serie generadas. Entonces, lo que tienen que hacer es, ¿no? Primero agarran el pseudocódigo. Una vez que su pseudocódigo ya esté funcionando, lo pueden traducir a otro lenguaje. Esto lo voy a guardar y vamos a hacer prueba en nuestro lenguaje de programación. En Python se escribe así. Han visto que en Python se escribe así. Ahora haremos prueba en Java, en su lenguaje, uno común, Java. Vean, aquí este programita ya les dice, aquí tienes que colocar tu código. Y en Java es distinto esto. ¿Cómo se traduce este pseudocódigo a código Java? Simplemente hay que cambiar esta parte. Otro problema de Java es que es más complejo que el código de Python. Si vemos en el código Python, simplemente colocamos las instrucciones tal cual y ejecutamos el programa. Pero en Java esto no es tan sencillo. Primero, en Java es como si estuviéramos haciendo una prueba de escritorio. Tengo que definir todas las variables que yo tenga. Aquí tengo una n, una c, una q, un switch, una i. Todo eso hay que definir. Se pone int c, q, switch y la i. Y para el colmo de colmos, el lenguaje de programación Java te pide que coloques cada final de línea un punto y coma. Una vez que ya tengas eso, así ya te puedes programar. El begin sería este main. El end sería esta llave de acá. El read en Java se escribe así. Ah, no, todavía me falta que hay una variable que se utiliza, es el scanner. Vamos a poner medio engorroso en Java. No sé por qué se enseña directo en Java. Así, es n, es int, es int, c es igual a 1, punto y coma, q es igual a 1, punto y coma, switch es igual a 1, punto y coma. El for si se escribe como hemos escrito en el decor, y es igual a 1, y es menor o igual que n, y más más. El i más más sí se entiende en Java. En Java el for se escribe entre dos llavecitas, escritura. Aquí el print en Java se escribe system out print, lo que quieres imprimir, punto y coma, es lo chistoso. Dentro de después del print hay un if. El if se escribe lo mismo, ¿no? La condición, if, la condición y entre llaves, para decir dónde acaba tu if. Y la condición es si q es igual a c. Ahí adentro, dentro de este if hay otro if, ¿bien? Switch es igual a 0. Y adentro estamos haciendo la instrucción switch es igual a 1, or else, esta vez famoso que les he dicho, switch es igual a 0. Después de una vez que finalice este if, tenemos todavía estas dos instrucciones, C++ y Q es igual a C++, lo entiende Java, es lo bueno, Q es igual a 1, y ahí tenemos otro, ni bien finaliza, no, de este if todavía tiene su else, se coloca acá, ¿sí? Listo. Ya sería el programa.
Estamos leyendo el entero, CQ, estamos usando el for, estamos imprimiendo, ahí está el if, ahí está el otro if con su else, ahí está el otro if con su else, ya, deberíamos ejecutar. Ejecutemos. En entrada igual voy a poner 20, ejecutar. Hay un else roto. Ah, ya. Estos ifs son bien extraños en Java. Sí o sí me pide que cierre los ifs. O sea, el if de acá tiene su llave, este else también tiene su llave, los mismos errores de acá. Mucho depende del lenguaje de programación. O sea, punto y coma faltantes. Ah, mi system. No es just system. Ahí está la serie. Como ven acá, se ha generado la serie. Ahora sí le voy a poner más breves. Se consigue. Ahí está la serie. Entonces, como notarán, es más difícil que les enseñen directamente el código fuente, el lenguaje de programación de Python. De Python a Java hay mucha diferencia. ¿Ya? De Python a Java hay mucha diferencia. La sintaxis en Python parece facilita, pero hay algunas instrucciones como este C++, como Q++, que no lo entienden. En Java, por eso no me gusta a mí. Por eso era el problema. Cuando aprendías Java, querías aprender Python, ya te rayabas. No entendías. Pero es más fácil pasar de pseudocódigo a código fuente. Ya tú eliges el lenguaje de programación que tú necesites. Entonces, si hay alguna consulta en esta parte del pseudocódigo, todo lo que tienen que hacer ustedes, lo que siempre se les recomienda, sus diagramas de flujo, pásenlo a pseudocódigo. Y una vez que tengan pseudocódigo, no importa si ustedes no saben algún lenguaje de programación, cualquier programador va a agarrar el pseudocódigo y lo va a traducir a su lenguaje de programación de preferencia. No hay ningún problema. La clave está en acá. El pseudocódigo es más entendible que directamente utilizar el código fuente. El código fuente es más mañoso, más complicado de entender. ¿Ya? Pero no hay por qué preocuparse. Esto lo van a ver en el siguiente semestre, el código fuente. Nosotros vamos a llegar solo hasta pseudocódigo. Ya, no los quiero cansar. No sé si tienen alguna consulta. Ya, haremos lo siguiente. Les voy a mostrar cómo van a resolver su práctica mediante celular. Y del mismo modo ustedes deberían resolverlo el día del examen. ¿Ya? Nuevamente, les repito, el examen es el próximo lunes 12 de abril. Van a ser 3 o 4 preguntas según el nivel. Estoy viendo, voy a ver si son dos o perdón, no dos, si son 3 o son 4 preguntas sobre 20 puntos. Cada pregunta va a valer 5 puntos, depende de la calidad del programa que tengan. Otra cosa que me está olvidando antes de eso. ¿Ven este codiguito? Este codiguito. Si tienen el DICOR, aquí hay un botoncito que dice que aparece, una pestañita general. Este ya tiene opciones para traducírselos este diagrama de flujo en código fuente para Java, C++ y C Sharp. El código fuente de esto, ahí está, es este. Es casi parecido al que he usado yo, ¿no? He declarado las variables, solo que aquí en vez de leer con escáner, él lo ha leído con, no sé si, esto lo voy a copiar en otra parte.
Esto es Java. Bien, ha usado las mismas, casi la misma estrategia. Ha declarado las variables, solo que he usado esto para leer datos. El switch, la Q, vean, está declarado del mismo modo. El for es idéntico, está con su llave. El switch, el if con Q, su switch, ahí está su else. Este decor tiene esa ventaja. Después de generar código fuente en lenguaje en específico, por ejemplo, acá generar código fuente en C++, y sería el código fuente. Haremos prueba directamente. Voy a copiar todo esto. Voy a ir acá y voy a pegarlo en código C++. Voy a borrar todo esto. Voy a colocar eso. En entrada voy a colocar 100. Ejecutar. Ustream H. Ah, ya. Ustream H. Ya. Esta librería de Ustream es para es las versiones de... Es el problema con las versiones de C++. No siempre... no son genéricas. Esta debe ser la versión 2.0 o 2.3. Vamos a hacer prueba con otro código fuente. Ahí está. Generar código C#. Ese sí debe funcionar. Acá. C#. Ahí está. Vamos a ejecutar. ¿Cómo no existe? ¿Cómo no existe? Acá no lo declaro la Q. Eso no sé por qué. Ahí está, ¿ves? Está generando la misma serie. Sin embargo, aquí debe estar, nos debe faltar alguna instrucción que no se ha compilado bien. Para imprimir en C# es con solo write, para leer es int parsens. Ya, mucho depende. Entonces tendrían que hacer prueba en esto, en el programa de Core. Les da un código fuente, pero han visto que no necesariamente va a correr, porque la versión de este de Core, vamos a ver cuándo es, 2010, estamos en el 2021, entonces no hay que actualizarlo. Y es cosa de ustedes. ¿Quieren saber algo? Poderoso Google les va a ayudar. Cómo escribir en JavaScript. Sí, esa es la idea. Pero el pseudocódigo es un lenguaje no universal, sino que es un método para programadores para poder traducir más fácilmente sus diagramas de flujo a código fuente. Ahora sí, les decía del examen, cómo van a ser en cuaderno. Un momento, me conectaré. Si tienen alguna consulta con pseudocódigo, me dicen no. Un segundito, voy a dejar de compartir mi pantalla. Y voy a compartir la pantalla de mi celular. Activar todas las personas que comparten. Ya. Mete mi celular, ¿no? Entonces, el día del examen, ustedes no necesitan tener una computadora. Tranquilamente, yo les voy a pasar obviamente el enlace por Moodle. Van a entrar ustedes al link según su examen y va a ser parecido a esto, les va a aparecer la práctica. Solo que lo único que tienen que hacer ustedes es llenar sus datos, su correo electrónico, su número de carnet y su nombre completo. Una vez que ya tengan sus datos,
llenados, hacen clic en siguiente y ya van a empezar a leer su primera pregunta. Ahí está. Escribir un código fuente, ¿no? Escribir un programa que calcule el número de billetes, ya, eso lo tienen que ustedes leer, lo tienen que interpretar y tienen que resolver. Lo único que yo quiero es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, entonces ustedes simplemente ¿qué van a hacer? Van a hacer clic en añadir archivo y ahí seleccionar un archivo de tu dispositivo, ¿no? Si es que primero tendrían que sacar una foto de su archivo, de su examen, o directamente aquí les aparece la opción de tomar fotografía. Hay una cámara. Si no, hacen clic en la cámara, obviamente no me ven. Tienen que sacar foto a su diagrama de flujo. Ahí está. Entonces, digamos que yo he hecho eso ya, pero en su cuaderno obviamente ustedes lo tienen. Ya esto está funcionando, ya esto lo voy a mandar al licenciado. Sacan la foto, ya está. Hacen clic en aceptar, lo envían y subir. Automáticamente lo va a subir y lo va a guardar. Y ya tienen ahí sus respuestas de ustedes. Ahí les va a aparecer ese simbolito de marcado. Y hacen lo mismo con las siguientes preguntas. Obviamente solo van a hacer 3 o 4 preguntas, no van a estar, no van a hacer como esta práctica, pero esta práctica más o menos el objetivo de esta práctica es que vayan practicando a subir archivos, o sea, las fotografías. Sin embargo, puede que no puedan resolver todos los exámenes, no todas las preguntas. Entonces ustedes tranquilamente le hacen clic en siguiente y van resolviendo las otras preguntas. Siguiente. Voy a simular que yo ya haya terminado mi parcial. Ya están las resuelto. Archivo, seleccionar, tomar fotografía. Obviamente yo estoy sacando fotografías de mi pantalla. Pero en realidad ustedes deberían sacar de su celular, no de su ejercicio. ¿Ya? Voy a subir. Ahí está, ¿no? Yo no estoy respondiendo, por ejemplo, esta pregunta, que resolver la siguiente serie. ¿Ya? Ya, si es que se me está acabando el tiempo, yo tranquilamente lo puedo enviar. Pero no se preocupen. En el parcial, vean, ¿no? Siempre basta habilitar esta opción de modificar tu respuesta. Ustedes pueden enviar a las 7, ¿ya? Y no quiero pensar mal, ¿no? Puede ser, no, ya lo has hecho mal, esto, corregirlo, arreglarlo. Entonces, ustedes tienen la opción, mientras sea a las 6 hasta las 8 de la noche, de modificar sus respuestas. No hay problema, lo pueden modificar N veces si quieren. Entonces, ustedes se han debido dar cuenta, yo no he respondido a las preguntas. Entonces, para que no se me pisen, no, tal vez se me corta el internet, resolveré uno, lo enviaré, ya, listo. Y ahora, resolveré la siguiente. Hago clic en modificar respuesta. Mis datos que ya están rellenados van a aparecer. Y, por ejemplo, vean acá, ¿no? De la pregunta que ya he respondido está ahí, está guardada en memoria. Es lo bueno de Google, no es como San, Sanudo. Y ya puedo empezar a responder las otras preguntas. Incluso de aquí puedo corregirlo. Puedo subir otro archivo ahí. Aquí voy a subir otro archivo. Vamos a sacar foto. Código fuente. Aceptar. Listo. Así deberían ustedes resolver su parcial. Entonces, como les vengo demostrando, no es necesario que tengan una computadora. La única forma de comprobar su código fuente que sería hacer una pequeña prueba de escritorio en su cuaderno y ya, entonces ya tendría. Ya, yo automáticamente yo voy a subir yo ya voy a saber su respuesta. Me va a llegar. Mientras dure el examen, este va a estar habilitado de modificar su respuesta. Yo ya lo voy a bloquear a eso de las 8 de la noche. Y en la segunda sesión vamos a avanzar ya a tema. No sé si tienen alguna consulta sobre el parcial.
Disculpe, licenciado, en el examen cuando le enviemos, ¿va a ser necesario también la prueba de escritorio o solamente el diagrama de flujo? Solo el diagrama de flujo. La prueba de escritorio yo lo voy a hacer. Más adelante les voy a mostrar, tengo un programita que escanea los diagramas de flujo y lo traduce a Dicor. Y si no traduce a Dicor, yo manualmente yo voy a hacer la prueba de escritorio. Son 140 estudiantes inscritos, pero en sala solo estamos 25. Yo creo que 25 aprobados van a tener, va a haber, ¿no? Pero no, no es necesario el de la prueba de escritorio. O sea, esa prueba de escritorio tendría que ser para ustedes, para comprobar sus respuestas. Ya. Entonces, eso sería, hasta aquí lo dejaremos. Estaríamos viéndonos el día lunes. Esto del pseudocódigo, por favor, lo van a ir practicando porque en la parte de programación modular vamos a usar harto pseudocódigo. Porque han notado que dibujar diagramas de flujo lo llena el cuaderno y no es muy cómodo. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer mixto, ¿no? Vamos a usar diagramas de flujo con pseudocódigo. Y si al finalizar la clase, al finalizar el semestre, no tenemos tiempo, nos vamos a aprender, nos vamos a meter a aprender a programar en un lenguaje de programación en específico, el que ustedes prefieran. No, como habrán notado, yo no domino los lenguajes de programación, sin embargo, ya han visto cuál es el guacho. San Google nos va a ayudar. Y esto del código fuente, no sé si me lo ha guardado, ¿verdad? Me lo ha borrado. Los códigos fuentes, esta programación es simplecito, ya es un archivito. En programación modular vamos a aprender que vamos a manejar varios archivos de varios programitas. Como les digo, en clases presenciales, ¿yo qué les hacía? Eh, Dibujaban en su diagramita de flujo, en sus cuadernitos y iban a la pizarra a colarlo y pegarlo. Y ahí tenían que ustedes enlazar con, o sea, con flechitas, con rayitas, qué programa se relaciona con tal para ir resolviendo algún problema más grande. Y es así más o menos esto. Los programas de programación, no sé si algunos de ustedes, cuando se descargan videojuegos o cualquier archivo, un programa de música, han visto que tiene varios archivitos, no es un solo archivito, un programita. Y eso vamos a saber por qué, para qué han sabido servir esos archivos. Pero eso más adelante. No, no correremos. Lo que me interesa ahora, a mí, es que ya puedan traducir sus diagramas de flujo en pseudocódigo. Y a los que ya han visto, eh, ya están, no sé si repitiendo, ya tengan buen avance, sería bueno que traduzcan ya sus diagramas de flujo directamente a código fuente, ¿no? Sería una buena práctica. Y para quien no necesitan computadora, solo que en celular yo creo que es difícil esto evitarlo. Pero en un café internet no está por demás practicar. No sé si hay más consultas. Nos estaríamos viendo el día lunes. Los dejaré descansar. Resuélvanlo esa practiquita. Vean. Nada raro que un ejercicio de ahí entre. Va a estar habilitado hasta el próximo domingo, hasta las 10 de la noche. La idea es que eh, puedan enviar los ejercicios. Cuidado que me aparezca, porque eso les comento. Con otros paralelos, no sé cómo subir archivos, me dicen. ¿Para qué les he dado la práctica? Para eso era, para que practiquen. No por el hecho de que sean caperuzos, lo omitan. Y así te sería. Ya vamos a acabar temprano porque tengo una otra reunión con otra, otra instancia que me está molestando y quieren confirmar. Como les digo, hay una kermés este jueves, a ver si se animan los que pueden. Y seguramente van a escuchar algo en las noticias de la universidad. Es decir, consultas. Entonces sacaremos, son Licenciado, 39 asistentes, sacaremos una captura de pantalla. Dime. pseudocódigo no va a entrar en el examen, ¿no? No, no, no. Pseudocódigo no. En el segundo parcial sí va a entrar pseudocódigo, pero sí. En el primer parcial, puro diagrama de flujos. Gracias. Lo aclararemos acá. Capaz, ¿no? Primer parcial, ya no está parcial,
lunes 12 de abril. 18 a 20 horas. Sin excepción, no hay, no he olvidado, por eso les estoy dando la opción de que puedan modificar sus respuestas. Ya, solo diagramas de flujo. DPF. Solo diagramas de flujo, ¿no? Sin prueba de escritorio, nada más. Eso va a ser. Tentativamente va a ser de 3 a 4 preguntas. Eso voy a ver, depende de la complejidad. Preguntas. Así que con la auxiliar explótenla. De las prácticas es muy posible que entre uno, de las prácticas anteriores, simplemente que va a estar cambiado algunas letritas. Nada. Mucho ojito con la serie Fibonacci. A ver, pregúntenle. Ya, a ver. Eh, Imagínense, ¿qué tal si una pregunta les dice, imprime esta misma serie, imprimir la serie tantos, pero al revés? ¿Cómo lo harían? Entonces, más o menos por ahí va a ir. ¿Ya? Este sería todo. Los dejaré descansar. Yo también tengo mi reunión. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Listo. Si tienen alguna consulta con la práctica, con la lógica, al grupo de WhatsApp, no se queden con la duda. Estamos con la condición de ayudar. La ayudante de la auxiliatura, si se han notado, se ha salido del grupo, o bueno, yo lo he sacado porque tiene su propio grupo. Y pregúntenle, debe tener parciales resueltos de años pasados. Siempre hay. No va a ser difícil. No se preocupen, solo 20 puntos. Simplemente necesito un diagnóstico para saber cómo estamos. Y así sería todo. Muchas gracias. Nos vemos. Listo. Chao, chao.